¿Qué es realmente la fe cristiana? ¿Es ese salto ciego al abismo que muchos imaginan o hay una base sólida bajo nuestros pies? Hoy vamos a desglosar este concepto no con sermones vacíos, sino con evidencias, lógica y por supuesto la inquebrantable verdad bíblica. Prepárense para cuestionar lo que creían saber y para anclar su entendimiento en algo mucho más firme. Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Serrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. ¿Fe ciega? Piénsalo otra vez. La razón detrás de la fe cristiana. Bienvenidos amantes de la verdad y buscadores de la razón a Café sin relativismos. Hoy tenemos una taza bien cargada de claridad para disipar la niebla que a menudo envuelve uno de los conceptos más fundamentales de nuestra existencia, la fe. ¿Qué es realmente la fe cristiana? ¿Es ese salto ciego al abismo que muchos imaginan o hay una base sólida bajo nuestros pies? Hoy vamos a desglosar este concepto no con sermones vacíos, sino con evidencias, lógica y por supuesto la inquebrantable verdad bíblica. Prepárense para cuestionar lo que creían saber y para anclar su entendimiento en algo mucho más firme. Comencemos por desmantelar algunas de las ideas erróneas más comunes que circulan sobre la fe. Es sorprendente la cantidad de caricaturas y malentendidos que existen incluso dentro de los círculos cristianos. A menudo la fe es retratada como una especie de credulidad ingenua, un creer a pesar de la evidencia o peor aún, creer sin evidencia. Una de las definiciones erróneas más extendidas es que la fe es ciega. Esta noción sugiere que creer en Dios o en las verdades cristianas implica una renuncia a la razón, un acto de voluntad desconectado de cualquier justificación lógica. Se populariza la idea de que la fe es un salto al vacío, una acción irracional. Richard N., en un artículo para Cross Examine en español, describe cómo esta idea se ha infiltrado incluso en la iglesia, afirmando que para algunos la fe es cerrar los ojos y saltar de un avión. Quizás aparezca Jesús, ¿verdad?, y te dé algún paracaídas a mitad del camino. Otra falacia común es equiparar la fe con creer sin pruebas. Esto es particularmente dañino porque despoja a la fe cristiana de su fundamento histórico y racional. La gente asume que si crees es porque no tienes pruebas que respalden lo que dices. Esto es un error categórico y como veremos la fe bíblica es todo lo contrario. También está la idea de que la fe es una sustancia o una cosa que puedes tener en mayor o menor cantidad, como si fuera una energía mística que mueves a voluntad. Esto ha dado origen a movimientos que prometen milagros o beneficios o bendiciones basadas en una supuesta cantidad de fe, lo cual distorsiona completamente su verdadero significado. Finalmente, una creencia perjudicial que es la de todo o nada. Muchos predicadores y pastores implícitamente o explícitamente enseñan que si tienes alguna pregunta o duda es porque no eres 100% creyente y entonces no crees en absoluto o no tienes fe. Esto genera una presión innecesaria y una falsa dicotomía que no se alinea con la realidad de la experiencia humana ni con la enseñanza bíblica. La duda en sí misma no es la antítesis de la fe, sino que puede ser un catalizador para una fe más profunda y examinada porque nos lleva a la búsqueda de respuestas en la fe cristiana y nos puede llevar a saber si es verdadera y saber que hay respuestas para estas preguntas. Estas definiciones erróneas no son meras especulaciones teóricas, tienen consecuencias muy reales y dolorosas. Cuando la fe se presenta como ciega o irracional, se crea una desconexión crítica entre la razón y la creencia, lo que es especialmente perjudicial en un mundo que valora la lógica y la evidencia. Uno de los efectos más preocupantes de esta mala concepción de la fe es el fenómeno de los jóvenes abandonando la iglesia. Un estudio de Barna Group reveló que la mayoría de los veinteañeros, del 61% de los jóvenes adultos de hoy día, habían ido a la iglesia en algún momento de su adolescencia, pero ahora están espiritualmente desinteresados. ¿Por qué ocurre esto?
Las razones pueden ser múltiples, pero una parte significativa tiene que ver con la forma en que se presenta la fe. El estudio indica que más del 33% de los jóvenes adultos dijeron que sienten que no pueden hacer las preguntas más urgentes en la vida en la iglesia, y el 23% dijeron que tenían dudas intelectuales significativas sobre su fe. Imaginen a un joven criado en la iglesia al que se le enseña que la fe es simplemente creer sin preguntar, que la duda es un pecado. Y luego va a la universidad, se expone a ideas seculares, a la crítica racional, a desafíos intelectuales sobre la existencia de Dios, la fiabilidad de la Biblia o la ética cristiana. Si su fe fue construida sobre la premisa de que no necesita razones, entonces cuando se le presentan preguntas difíciles, carece de las herramientas para enfrentarlas. Se le dijo que no importaba la evidencia y que solo creyera. Esto lo deja vulnerable y sin fundamentos sólidos, lo que a menudo pues lleva a la desilusión y al abandono de la fe. Cuando la iglesia no fomenta un ambiente donde las preguntas difíciles son bienvenidas y abordadas con honestidad intelectual, estamos fallando nuestra juventud. Estamos presentando una fe incompleta, una que no puede resistir el escrutinio de un mundo que exige respuestas. Esto es, en esencia, un cristianismo con los ojos vendados, que no puede competir en la cultura de las ideas. La idea de que la iglesia parece rechazar mucho de lo que la ciencia nos dice sobre el mundo, 49%, también es una barrera significativa según la investigación. Esto subraya la necesidad de mostrar que la fe y la razón, la fe y la ciencia no son enemigas, sino que pueden coexistir y de hecho apoyarse mutuamente. Entonces, si la fe no es ciega, no es sin pruebas y no es un salto al vacío, ¿qué es? La fe bíblica es algo mucho más robusto, mucho más razonable y paradójicamente mucho más exigente en términos intelectuales de lo que la mayoría cree. Levi Dade, en su artículo publicado en nuestra página, ¿Deben los cristianos tener una fe ciega?, subraya una distinción crucial. Hay una diferencia entre la fe y la fe ciega. Para ser claros, la fe ciega es creer algo sin razón alguna para creerlo. Eso es lo que es la fe ciega. También puede decirse que es una fe o una creencia incuestionable en algo, aun cuando es irracional o está equivocada. Pero la fe verdadera, en cambio, no es inherentemente ciega. Por ejemplo, ¿dudarías que tus padres te protegerían cuando eras niño? Probablemente no. ¿Por qué? No solo porque son tus padres, sino porque durante toda tu infancia tus padres te demostraron que te iban a proteger. A partir de esas experiencias pasadas con ellos, entonces, donde ellos siempre te dieron esa protección, te diste cuenta de que siempre tendrías fe en que constantemente te protegerían. La fe en ese sentido es una confianza basada en la evidencia de un carácter demostrado. La fe bíblica es fundamentalmente confianza en una persona digna de confianza, y ese es Dios. Esta confianza no surge de la nada, sino de un conocimiento progresivo de quién es Él y qué ha hecho. La Biblia no exige una fe irracional, al contrario, invita al escrutinio y al razonamiento. La Escritura repetidamente llama a los cristianos a tener una creencia fundamentada. Jesús mismo valoraba las pruebas y proporcionaba continuamente evidencia para presentar su caso. Cuando Tomás dudó de la resurrección, Jesús no lo reprendió por su falta de fe ciega, sino que le ofreció la oportunidad de ver y tocar sus heridas. Esta es una invitación a una fe basada en la experiencia y la evidencia. El apóstol Pablo en Hechos 17 no se limitó a proclamar el evangelio en el Areópago de Atenas, sino que razonó con los filósofos estoicos y epicúreos, apelando a su propia poesía y a la evidencia de la creación para señalar al Dios verdadero. Les invitó a buscar a Dios si de alguna manera palpando le hallasen. Esto no es un llamado a la ceguera, sino a la búsqueda intelectual. J.P. Moreland, un destacado filósofo y apologista, lo resume perfectamente. En la Escritura, la fe involucra poner nuestra confianza en lo que tenemos razones para creer. La fe no es un salto ciego y irracional hacia la oscuridad. En una perspectiva bíblica, la fe y la razón cooperan entre sí, no son intrínsecamente hostiles. John Stott, otro gigante de la fe, afirmó que la fe y el pensamiento caminan juntos y es imposible creer sin pensar. Creer es también pensar. La fe cristiana es, en su esencia, el acto
de pensar. Estas son las palabras de John Stott. La fe es una respuesta a la evidencia, no una celebración de su ausencia. Dios nos dio una mente no para que la suspendamos al acercarnos a Él, sino para que la usemos, para conocerle y amarle. Mateos 22:37 nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con la mente implica involucrar nuestra capacidad de razonar, de investigar, de comprender. La fe bíblica es una fe informada que se construye sobre la razón y que nos permite permanecer firmes intelectual y espiritualmente. Nos impulsa a investigar las evidencias y a estar convencidos de lo que creemos. Una fe correctamente entendida, una fe anclada en la razón y la evidencia, trae consigo una multitud de beneficios tanto para el creyente como para la sociedad en general. Primero, la confianza es inquebrantable. Cuando nuestra fe no es un mero sentimiento o un acto de credulidad, sino que está fundamentada en hechos históricos, argumentos lógicos y la revelación confiable de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece de manera exponencial. No es una confianza que flaquea ante cada nueva objeción, sino una que ha sido probada y se ha mantenido firme. No creemos porque sí. Creemos porque Dios en su infinita misericordia y a través de Jesús nos ha salvado y por su gracia nos ha dejado más que suficientes evidencias para probarlo. Segundo, la capacidad de defender nuestra fe. Una fe examinada nos equipa para interactuar con un mundo escéptico. No solo creemos, sino que también podemos articular por qué creemos. No se trata de ganar debates, sino de ganar corazones, de ser obedientes a nuestro Señor y demostrar que el Evangelio es real y confiable. Cuando los creyentes usamos nuestras mentes, investigamos la evidencia y nos convencemos, algo maravilloso sucede. Tenemos el coraje para defender lo que creemos utilizando la misma evidencia lógica y el razonamiento que utilizamos enérgicamente para llevar a la fe en primer lugar. Esto es crucial para el evangelismo y para contrarrestar las objeciones que los no creyentes y los jóvenes suelen tener. Tercero, una relación más profunda con Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente nos lleva a un conocimiento más profundo de Él. Este conocimiento, a su vez, conduce a tener una relación más íntima, donde le amamos tanto intelectual como emocionalmente. No es una fe de compartimentos, sino una fe integral que involucra todo nuestro ser. Cuarto, una fe así trae relevancia cultural. Una fe razonable es una fe relevante para el mundo actual. En lugar de retirarnos a una burbuja irracional, podemos participar en el diálogo cultural, ofreciendo una cosmovisión coherente y atractiva que puede responder a las preguntas más profundas de la vida. Demostramos que el cristianismo no es una reliquia del pasado, sino una verdad viva y vibrante que tiene sentido en el siglo XXI. Quinto, una fe bíblica con evidencias trae una base sólida para la vida. La vida es compleja y desafiante. Las crisis, las pérdidas, las injusticias nos confrontan con preguntas existenciales. Una fe fundamentada en la verdad y la razón proporciona una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Nos ofrece esperanza y propósito, y no basado en ilusiones, sino en realidades que han resistido el escrutinio a lo largo de los siglos. Hemos recorrido un camino crucial hoy, despojando a la fe cristiana de los disfraces que a menudo le impone la ignorancia o la malicia. Hemos visto que la fe bíblica no es una renuncia a la razón, sino una confianza informada que invita a la investigación, a la lógica y a la evidencia. No es un salto ciego, sino un paso firme sobre un terreno que ha sido examinado y encontrado sólido. El cristianismo se propone como una fe que debe ser no solo creída, sino también examinada y aceptada por todos, precisamente porque se sostiene en hechos y en la razón. Si dudan, si tienen preguntas, la fe cristiana no les pide que las ignoren, sino que las traigan a la luz. Al contrario de lo que muchos piensan, la Biblia fomenta la mente crítica. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y retengan lo bueno. La fe no es algo que se genera en un vacío intelectual. Es una respuesta razonable a la abrumadora evidencia de la existencia de Dios, de la persona histórica de Jesús, de su resurrección comprobada y de la coherencia y el poder transformador de la palabra de Dios.
No es un escape de la realidad, sino un anclaje profundo en ella. Por lo tanto, si te has sentido desilusionado por una fe que parecía irracional, o si como escéptico han descartado el cristianismo por considerarlo una fábula, te invito a reconsiderar. Explora las evidencias, haz las preguntas y verás que la fe bíblica no solo puede resistir el escrutinio, sino que lo abraza. Esta es la fe que no solo consuela el corazón, sino que satisface las mentes más agudas. Es una fe que no solo te ofrece esperanza para la eternidad, sino que te da una base para vivir una vida con propósito, verdad y gozo en el aquí y ahora. Esta fe, basada en la verdad, es la que transforma vidas, fortalece a las familias y construye comunidades resilientes porque se cimentan en la realidad de Dios y su carácter inmutable. Es una fe que no teme a la luz porque fue diseñada para brillar en ella. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos, por cierto, a un podcast hermano que profundiza en estas conversaciones vitales. Les hablo de Rara Fe, el podcast donde la fe no se esconde de las preguntas difíciles ni se conforma con respuestas superficiales. Aquí la mente piensa, el corazón siente y ambos se van a encontrar en una conversación honesta y necesaria. Van a tener la guía de Jorge Gil y Diego Fallas, explorando los dilemas más profundos del alma y los retos intelectuales más exigentes, con el deseo de ayudarte a construir un puente sólido entre lo que crees y cómo vives. No pretenden tener todas las respuestas, pero sí el coraje de hacer las preguntas correctas. Rara Fe es una experiencia única en el mundo de los podcasts cristianos en español, rigurosa, clara, accesible y profundamente humana. Aquí la verdad no es fría ni lejana, sino cercana y viva con un propósito que transforma la vida diaria. Busca Rara Fe y sintoniza un nuevo episodio todos los martes. Esto es una producción original de Cross Examine en español. Por ahora, gracias por acompañarnos en Café sin Relativismos. Hasta la próxima semana o Dios mediante, mejor dicho, cada 15 días. De hecho, quiero anunciarles que vamos a tener nuestro podcast Café sin Relativismos todos los viernes, como solemos hacerlo, pero cada 15 días, así que no se pierdan el próximo episodio, donde la verdad va a ser tu guía y la razón tu aliada. Espero que en este tiempo haya sido edificación y que les impulse a profundizar en su fe y a estar preparados para el mundo que nos rodea. Recuerda que si esto ha resonado en ti o ha provocado nuevas reflexiones, te invito a compartirlo con aquellas personas que también apreciarían hacerlo. Y por favor, deja tus valoraciones o comentarios en las plataformas de podcast en que nos hayas escuchado, incluyendo YouTube. Cada opinión o interacción cuenta y ayuda a que este espacio se expanda, permitiendo que más personas descubran y se beneficien de contenidos como estos. Para seguir conectados, ya saben que me encuentran en las diferentes plataformas de Cross Examine en español y mis perfiles personales como María Andreina Cerrada. Me encantaría saber qué les pareció y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Ya saben, un abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.